vacío, Padre, sino que antes bien cumpla el propósito por el cual tú has enviado esta palabra, Señor. Bendecimos desde ya a cada Señor radio escucha, papito lindo, en los lugares donde se encuentren. Los bendecimos acá en Guatemala, Padre bendito, allá en Costa Rica, allá en Estados Unidos, Señor, allá en Nicaragua también, Padre celestial, los bendecimos y enviamos esa palabra de bendición, al igual, Señor, que el resto de las naciones, Padre celestial, a donde llega esta emisora, Señor, por medio del internet, Padre celestial. Una vez más, Señor, bendecimos, Señor, a cada uno por nombre, por familia, Señor, con la firme convicción de que tú harás, Señor, una obra perfecta, una obra redentora en cada uno de nosotros y en cada una de las vidas, Señor, de los hermanos. Padre bendito, gracias una vez más por este hermoso privilegio, Señor, esta bendición de radio, RJ Radio, Señor, allá en Costa Rica. Señor, te suplicamos que tú sigas, Señor, abriendo puertas de bendición para esta bendita radio, Señor, que tomes el control, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, los locutores que participamos de este hermoso privilegio, para que podamos, Señor, por medio de tu mensaje, Padre celestial, alcanzar esas almas, Señor, que te necesitan, Padre bendito, y de esta forma, Señor, tu palabra, tu evangelio, siga siendo, Padre celestial, expandido, Padre bendito, acá en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Una vez más, mis amados hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar este mediodía, ya parte de la tarde, en sintonía, mis amados hermanos de RJ Radio. Como repito, donde sucede está allá en Costa Rica. En esta oportunidad vamos a continuar hablando del tema de los yugos. Como ustedes saben, hemos estado hablando ya de algunos yugos, mis amados hermanos. Ya hablamos de el yugo de nuestras rebeliones, ya hablamos del yugo de la juventud, ya hablamos del yugo de los impíos, ya hablamos también del yugo del legalismo, y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del yugo desigual, que vendría a ser nuestro tema número 5. Nos quedarían pendientes aún 7 yugos más, pero como repito, vamos a hablar de el yugo desigual. Cuando hablamos, mis amados hermanos, de el yugo desigual es la referencia a la declaración de rechazo del vínculo entre un cristiano y una persona que posee otra creencia. Esto está escrito, mis amados hermanos, y es ahí donde vamos a desarrollar nuestro tema, en el segundo libro de Corintios, capítulo 6 y versículo 14. Determinando lo correcto en un extremo de la balanza y advirtiendo de lo incorrecto en el otro extremo de la misma. Entonces, cuando hablamos, mis amados hermanos, repito una vez más acerca de lo que es el yugo desigual, estamos hablando de una unión, mis amados hermanos. En determinado momento vamos a estarlo escudriñando, vamos a estarlo mencionando acá dentro del tema, lo que es un compañerismo, una comunión, una concordancia, tener parte, mis amados hermanos, o tener un acuerdo, pues con cierto tipo de personas que podemos resumir lo que no practican lo que es nuestra propia fe, mis amados hermanos. Recordemos que la palabra del Señor nos muestra, mis amados hermanos, que quien no confiese a Jesucristo como Salvador, como único y suficiente Salvador, ¿verdad?, como Dios, mis amados hermanos, quien profese otro tipo de doctrina, la palabra dice que no hay que increíblemente saludarlos y que tampoco hay que darles la bienvenida en nuestras casas. ¿Por qué? Porque recordemos que también está escrito que un poco, mis amados hermanos, de levadura leuda toda la masa. Un poco de comunión con X tipo de personas, mis amados hermanos, puede llegar a distorsionar en nuestras vidas el plan del Señor para nosotros, nuestros propios planes, mis amados hermanos, y también nuestra vida espiritual. Vamos a leer la base bíblica en el segundo libro de Corintios, mis amados hermanos, capítulo 6, versículo 14, o la segunda carta a los Corintios, como
deseen identificar este libro, pues dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay con la luz y las tinieblas, y qué concordia, dice el versículo 15, del Mesías con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, versículo 16, y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos, porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, una vez más, acá claramente dice la palabra del Señor: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Y luego, mis amados hermanos, empieza a hablar de qué compañerismo hay entre justicia e iniquidad, entre qué comunión entre luz y tinieblas, qué concordia entre el Mesías y Belial, qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo del santuario de Dios con el santuario de los ídolos. Ahí nos damos cuenta de que, mis amados hermanos, entonces cuando habla de una persona incrédula, no está haciendo referencia solamente a alguien que no cree en el Señor, sino también está haciendo referencia a una persona, mis amados hermanos, en donde hay iniquidad, a una persona en donde hay tinieblas, a una persona la cual la Biblia la puede describir como perdón, como hijo de Belial, de una persona también incrédula, pero también de una persona que tiene que ver, que tiene relación con lo que es el santuario de los ídolos. Y ustedes y yo sabemos que, bíblicamente hablando, mis amados hermanos, la idolatría ante los ojos del Señor es como la fornicación o es como el adulterio. Entonces nos damos cuenta de que no es que nosotros seamos gente que rechace gente, mis amados hermanos, sino es que bíblicamente hablando, mis amados hermanos, la palabra nos muestra: no hay compañerismo. Hay cierto tipo de personas con los cuales no deberíamos de tener compañerismo, no deberíamos de tener comunión, no debería haber concordancia, no debería haber parte, no debería de haber algún vínculo, no debería de haber un acuerdo, porque recordemos, mis amados hermanos, que escrito está que el Dios que tenemos es celoso y nos cela, mis amados hermanos, al igual que los ministros también somos celosos de la obra que Dios nos ha dado, y no es justo, mis amados hermanos, ni es correcto que tanto la obra de nuestro buen Dios como la obra de nosotros los pastores venga a ser distorsionada, mis amados hermanos, venga a ser destruida solamente por tener compañerismo, comunión, concordia, o tener parte o llegar a un acuerdo con gente con quien no debería de haberse tenido este tipo de relación, sino antes bien, mis amados hermanos, la palabra nos manda a nosotros a predicar, a sembrar la semilla. Vemos el ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, que Él tuvo cierto tipo de relaciones con mucha gente, mas sin embargo, Él nunca aprobó el estilo de vida pecaminoso, ni se hizo uno, como la palabra lo muestra, con una ramera, sino que antes bien su ministerio se basó, mis amados hermanos, en ministrar la palabra, en ministrar liberación, en ministrar sanidad, en ministrar salvación, mis amados hermanos, y es prácticamente lo mismo que el Señor nos ha mandado a hacer a nosotros, pero también aguardando, recordando pues que Dios es Dios y que en comparación con nosotros hay mucha diferencia, mis amados hermanos, así como son los cielos más altos que la tierra, así de diferente es Dios con nosotros, por lo cual ustedes y yo tenemos que guardarnos, cuidarnos, recordando que escrito está también que si creemos estar firmes, tenemos que cuidar, mis amados hermanos, de no caer. Y esta es la importancia de este tema, que el Espíritu de Dios nos dé el discernimiento oportuno, mis amados hermanos, para
poder discernir con quién no nos conviene, mis amados hermanos, manejar cierto tipo de relación, porque al final las consecuencias pueden ser muy drásticas. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios que si andamos con necios seremos conocidos como uno más, seremos conocidos también como necios, mis amados hermanos, probablemente sin ser necios, solamente por tener cierto tipo de comunión, así lo dice Proverbio, podemos también ser contados como necios sin serlo. Esta es la razón por la cual es importante poder guardar, mis amados hermanos, nuestro testimonio, sabiendo de que le pertenecemos al Señor. Así que en el nombre de Jesús les recuerdo, estamos hablando de lo que es el tema, el yugo desigual, el cual nos lo habla 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y también vamos a dar algunos significados que la concordancia Strong dan de esta palabra, mis amados hermanos, yugo desigual, para poder ir entendiendo un poquito mejor, mis amados hermanos, acerca de este tema, ya que el yugo desigual pues no es rechazar a cualquier persona que no le haya abierto su corazón al Señor, sino antes bien nuestra obligación, nuestro privilegio es predicar en la palabra, pero sí, mis amados hermanos, guardar nuestra distancia ante lo que pueda ser una instrucción diferente, y estos ya son los significados de la palabra yugo desigual. La palabra yugo desigual significa instruir diferentemente. Escuchen esto: contraer una alianza desigual, otra de una clase diferente, asociar y también discordantemente. Aquí tal vez el significado que más nos ayuda para poder entender lo que es un yugo desigual es contraer una alianza desigual. Cuando vemos esta palabra contraer, esa palabra está íntimamente ligada con lo que es un contrato. Y si ustedes y yo, mis amados hermanos, vamos a adquirir o a firmar un contrato, es porque hay dos partes que están de acuerdo en un mismo fin. Y aquí está hablando de contraer una alianza, es como de contratar una alianza, mis amados hermanos, con alguien que ha sido instruido de una forma diferente, con alguien que no es acorde a lo que nosotros somos, con alguien que piensa diferente, que actúa diferente. Y para que este contrato o esta alianza se contraiga, mis amados hermanos, definitivamente tiene que haber un vínculo. Y recordemos que escrito está, el Señor Jesús dice en una oportunidad que Él estaba ya a punto de partir y que el príncipe de este mundo, dice la palabra del Señor, estaba por venir, pero Él, dice, refiriéndose a Satanás, no tiene parte conmigo. Al entender esto, mis amados hermanos, es lo mismo que ustedes y yo tenemos que buscar aplicar en nuestras vidas, honrar al Señor sobre todas las cosas y tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con quien formamos alianza, con quien formamos alguna amistad, mis amados hermanos, porque una cosa es poder hablarle a la gente y quizás saludarla, pero otra cosa es ya abrirle las puertas no solamente de tu casa, sino también de tu corazón a alguna persona, mi amado hermano, que pueda llevar determinado momento a estorbar nuestra relación con el Señor. Una vez más repito, estamos hablando del tema el yugo desigual. Entonces yo creo que ya vamos entendiendo qué es un yugo desigual, mis amados hermanos. Es contraer una alianza desigual, y contraer tiene que ver con estar de acuerdo en algún punto con alguna persona que, como lo veíamos, que pueda tener iniquidad, tinieblas, relación con Belial, algún tipo de incredulidad y también ser santuario de los ídolos. Pero recordemos que la palabra dice también claramente: no estéis unidos con yugo desigual con los incrédulos. Y esa palabra incrédulo, mi amado hermano, significa no creer. Yo creo que ese es el significado más práctico, ¿verdad? Pero también significa sin la fe cristiana, sin la fe cristiana. Vean qué delicado este significado, mis amados hermanos, de que no nos está hablando, una vez más repito,
de cualquier tipo de persona, sino hay ciertas características, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que escudriñar sin el afán de ser malos, de rechazar a la gente, repito, pero sí con el afán, mis amados hermanos, de guardarnos, de apartarnos para Cristo, sabiendo que Él nos ha comprado y como la palabra lo dice, no nos compró con oro ni con plata, mis amados hermanos, no nos compró con perlas preciosas, nos compró con su sangre bendita. Y esa sangre, mi amado hermano, pues tú y yo sabemos que ha sido derramada sobre todo aquel que crea en Él, que crea en Él. Él es el Hijo de Dios, mi amado hermano, no solamente es el Hijo de Dios, también Él es Dios. Él murió, Él resucitó, mi amado hermano, al tercer día. Tú y yo sabemos todo eso. No nos basta saberlo, sino también es necesario creerlo. Y Él prometió, mi amado hermano, que Él vendría. Él prometió que regresaría por nosotros. Se fue a prepararnos morada. Está intercediendo por cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que ya tenemos este tipo de fe cristiana. Fe en Él, fe en Cristo. Eso es lo que significa esta fe cristiana. Recordemos que a los cristianos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía, según la palabra, pero porque hacían lo que hacía Cristo y porque lo seguían, no solo porque lo seguían, sino también porque hacían lo que Cristo hacía. Y es aquí en donde se manifiesta, mis amados hermanos, lo que es nuestra fe cristiana, llevar un estilo de vida como lo llevaba Jesús. Recordemos una vez más que está escrito: aprended de mí que soy manso y humilde, mi yugo es fácil. Esta es la razón, y ligera mi carga. Esta es la razón, mi amado hermano, que nos lleva a entender a cada uno de nosotros que para nosotros nos es necesario desde la juventud, este tema ya lo vimos, llevar el yugo, y el yugo de Cristo, mi amado hermano, es fácil. El yugo de Cristo, mi amado hermano, es ligero. Es algo que nos hace vivir sometidos, pegados a Él, mis amados hermanos, sin necesidad de estar imponiéndonos algún otro tipo de yugo, mis amados hermanos. Así que esto es lo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado si le vamos a predicar a alguien, gloria a Dios. Pero una cosa es predicarle a alguien, mi amado hermano, y otra cosa es tener vínculos con mayor razón y delicados, sobre todo sentimentales, con alguien que no profesa nuestra misma fe. ¿Por qué? Porque esto no queda ahí, mi amado hermano. Sería bonito si lo queremos ver así, que esto quedara solamente en la palabra incrédulo, en no tener relación con gente que no profesa nuestra misma fe, sino esto va avanzando. Y dice que el otro significado de la palabra incrédulo es específicamente un pagano. Y cuando vamos a ver a la Biblia, mi amado hermano, que la Biblia hable de un pagano, resulta que la Biblia habla claramente de un hombre llamado Esaú, y la Biblia lo tiene contado por pagano. ¿Por qué? Porque menospreció, mis amados hermanos, no solamente su primogenitura, que era un derecho que Dios le había dado, sino menospreció la obra de Dios en su vida, y por lo tal la Biblia lo tiene contado como un pagano. Entonces, ¿quién sería un pagano, mis amados hermanos? Aquel que no solamente no es partícipe de las cosas cristianas, sino que también las rechaza, sino que también las ofende, las maltrata. Y así, mi amado hermano, lamentablemente el día de hoy, a pesar de lo que está aconteciendo en el mundo, mi amado hermano, hay mucha gente que no solamente no es partícipe de la fe cristiana, sino que también la rechaza, sino que también la ataca, también la menosprecia, mis amados hermanos. Y esto es lo que la palabra del Señor nos está hablando en relación al yugo desigual, a tener mucho cuidado, mi amado hermano, con alguien que no le agradan las cosas del Señor. Y tú y yo, que estamos dentro de las cosas del Señor, sabemos que
Es un deleite, mi amado hermano, para nosotros el buscar de Cristo, el congregarnos, el recibir de su presencia, el estar pendiente de la radio, mi amado hermano, para seguir aprendiendo más. Para nosotros es un deleite y lamentablemente conocemos, mis amados hermanos, testimonio tras testimonio de jóvenes, de señoritas, de hermanos, de hermanas ya, algunos maduros y aún algunos otros ancianos, mis amados hermanos, que por no atender al consejo de la palabra, quizás por no atender el consejo de un padre, por no atender el consejo de un pastor, mis amados hermanos, llegaron a tener relación sentimental, entiéndase, noviazgo, compromiso y algunos hasta el matrimonio con gente, mis amados hermanos, que no solamente, repito, no profesa a Cristo como su Salvador, sino que todavía es un pagano, ofende las cosas del Señor, va en contra de las cosas del Señor. Pues lamentablemente hay que pagar cierto tipo de consecuencias, mis amados hermanos. Por eso, mi amado hermano, joven, señorita, tú que estás a tiempo, sobre todo en relación a tus sentimientos, ten mucho cuidado. La palabra dice en el libro de Proverbios, hablando de un hombre, mi amado hermano, que fue tras la casa de la mujer infiel, tras la casa de la mujer adúltera, dice que estuvo a punto, mis amados hermanos, de quedarse en la desgracia delante de toda la comunidad por no atender el consejo, dice la palabra, de sus maestros. Podemos utilizar esta palabra maestros como pastores, como padres, como la palabra misma, mi amado hermano, que nos enseña cómo tenemos que conducirnos. Entonces, en el nombre de Jesús, si estás pasando por alguna etapa de enamoramiento, suplícale, mi amado joven y señorita, al Señor, que esa persona en la cual vas a depositar tus sentimientos, tu confianza, en la cual vas a depositar tu vida, sea una persona digna de confianza, porque el otro significado de la palabra incrédulo es persona indigna de confianza. Nos damos cuenta, lamentablemente, el día de hoy hay muy pocas personas, mis amados hermanos, en las cuales tú y yo podemos confiar. Pero vamos a ir avanzando un poco más. Dice que esta palabra incrédulo también significa alguien infiel y alguien que no es creyente. Cuando hablamos de la infidelidad, la palabra del Señor habla en relación al hombre y a la mujer y dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también dice hombre fiel, ¿quién lo hallará? Así que, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, si algo a ti y a mí nos conviene en esta etapa que estamos viviendo en relación a todo lo que está pasando en el mundo, en relación a que nos estamos dando cuenta de que lo que está escrito, mis amados hermanos, se está cumpliendo, es ser fieles. La palabra del Señor nos muestra que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero escrito está que de ser posible aún los escogidos, dice la palabra del Señor, serán engañados. Pero los que están con Él, nos muestra la palabra, son fieles. Los que están con Cristo, mi amado hermano, son fieles. Entonces es algo que a ti y a mí nos toca vivir, experimentar, disfrutar, deleitarnos, mis amados hermanos, en la fidelidad. ¿Por qué? Porque Cristo es fiel y ustedes y yo sabemos que la palabra del Señor dice que sea Dios veraz, sea Dios fiel y todo hombre mentiroso. Sabemos que la palabra del Señor nos muestra que Dios es fiel y Él no puede negarse a sí mismo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Aquí vamos a leer resumido, mis amados hermanos, lo que ya leímos en el libro de 2 de Corintios capítulo 6, 14 al 16, en donde nos habla, mis amados hermanos, del vínculo que pueda haber y el vínculo que pueda haber entre justicia e iniquidad es el compañerismo. Así que mucho cuidado a quien le llamamos compañero. El vínculo que pueda haber en relación al yugo desigual entre luz y tinieblas es la comunión. El vínculo, mi amado hermano, que pueda haber entre el Mesías y entre Belial, que viene a ser un epíteto de lo que es Satanás, mis amados hermanos, es la concordancia, es el estar, mi amado hermano, con alguien que no deberíamos estar. La parte, el vínculo entre yugo desigual en relación al creyente y al incrédulo es tener parte uno
del otro. Y recordamos lo que el Señor Jesús dijo, que el príncipe de este mundo no tenía parte en él, no tenía acuerdo, mis amados hermanos, en él. Simple y sencillamente esto es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y por último, dentro de las 5 cosas, vean que no es casualidad que sean 5, mis amados hermanos, porque aquí definitivamente está la obra de los 5 ministerios en función para poder impedir, mi amado hermano, el acuerdo entre el santuario de Dios y el santuario de los ídolos. Así que necesitamos, mis amados hermanos, de nuestros pastores. Sujetémonos a los pastores, ya que la palabra del Señor claramente dice que son los pastores, mis amados hermanos, los que van a estar dando cuentas por nuestras almas, mis amados hermanos. Y en el nombre de Jesús también nos llama a nosotros como ovejas también, porque aunque seamos pastores, seguimos siendo ovejas, mi amado hermano, ya que la palabra del Señor dice que somos ovejas, mi amado hermano, de su prado, que nos ayuden para poder hacerle el ministerio más fácil y más práctico y aún feliz a nuestros pastores, mis amados. Vamos a entrar a la parte del desarrollo, mis amados hermanos, dentro de este tema, para poder entender un poquito más a detalle lo que es el compañerismo que no debe de haber entre justicia e iniquidad. Si recordamos, prácticamente son 5 los puntos que la palabra nos muestra en relación a la unión, al vínculo, al yugo desigual. Pero en esta oportunidad vamos a hablar solamente, mis amados hermanos, de uno, el cual es el compañerismo entre justicia e iniquidad. En el nombre de Jesús, de eso es lo que vamos a estar hablando con la ayuda del Señor en esta oportunidad, mis amados hermanos, para que el Señor nos pueda ayudar, para que después, mis amados hermanos, podamos nosotros tener el conocimiento, también la dirección del Espíritu Santo, mis amados hermanos, para poder aprender de que podemos correr el riesgo de caer en lo que es un compañerismo entre justicia e iniquidad, mis amados hermanos. Así que vamos a ver, porque el vínculo, como lo mencionamos, es entre justicia e iniquidad, es el compañerismo. Repito, el vínculo entre justicia e iniquidad, mis amados hermanos, es el compañerismo. Y dice vamos a leer algunos significados de lo que es el compañerismo. Luego vamos a dar algunas bases bíblicas, mis amados hermanos, como también algunas cosas prácticas para que ustedes y yo tengamos la capacidad, repito, el conocimiento y el discernimiento también, que la palabra nos habla acerca del don de discernimiento de espíritus, mis amados hermanos, para no caer en esto, en lo que es compañerismo, mi amado hermano, entre justicia e iniquidad, y poder pretender que todo está bien, porque la persona puede ser buena, puede ser agradable, pero al final la iniquidad, la palabra del Señor nos muestra que siempre va a cobrar derechos legales, y siempre la iniquidad va a ser visitada, y siempre, mi amado hermano, sobre aquel que no quiera despojarse de la iniquidad, van a haber consecuencias no solamente sobre él, sino sobre todos aquellos que lo rodean. Así que en el nombre de Jesús es importante para nosotros adquirir este conocimiento de que no debe de haber, mi amado hermano, compañerismo entre la justicia y la iniquidad. Podemos hablar de que la justicia es la antítesis de la iniquidad, y la iniquidad es la antítesis de lo que es la justicia. Vamos a ver qué significa la palabra compañerismo. El compañerismo dice que escuchen esto, es un vínculo que existe entre compañeros. Entonces aquí nos vamos dando cuenta de que, mi amado hermano, de que para que haya relación, para que haya compañerismo entre justicia e iniquidad,
tiene que haber un vínculo. Vamos a avanzar con los significados. Dice que también la palabra compañerismo significa armonía y buena correspondencia entre compañeros. También otro significado que da es persona que se acompaña con otra para algún fin. Esos son significados, mi amado hermano, interesantes, pero también vamos a ver algunos significados de la concordancia. Y dice que la palabra compañerismo es una participación, es una interacción, es una asociación, es ser similar y es tener algo en común. Entonces, como lo decía, el primer significado que el compañerismo, mi amado hermano, es tener un vínculo. Aquí nos vamos dando cuenta entonces de que, mis amados hermanos, de que para que haya compañerismo entre justicia e iniquidad, tienen que haber vínculos, y un vínculo es algo que une. Y aquí vamos a mencionar algunas de las cosas que ustedes y yo tenemos que escudriñar en nuestra propia vida para no ser partícipes, mis amados hermanos, de iniquidades o de pecados. Recordemos que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no impongas manos con ligereza, no te hagas partícipe de pecados ajenos, de pecados ocultos. Y esto puede ser, mi amado hermano, un vínculo entre muchas personas y nosotros que estamos pretendiendo tener justicia, y algunas personas que se manejan con lo que es la iniquidad. Para poderte poner una referencia de lo que es la iniquidad, mi amado hermano, la iniquidad nos habla de los pecados, mi amado hermano, que han sido heredados generación tras generación. ¿Y por qué se convierten en iniquidad? Porque generación tras generación no hay alguien dentro de dichas generaciones que se pare en la brecha para poder dejar de cometer dicho pecado, por así decirlo. Tal vez hablando de nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, por ejemplo, alguno de ellos pudo haber tenido el vicio del licor. Resulta que también cuando escudriñamos la vida de nuestros abuelos, también alguno de ellos tuvo este problema con el licor. Luego nuestros padres también, alguno tuvo algún problema con el licor. Y viene el tiempo y crecemos nosotros ahora como hijos, mis amados hermanos, y tenemos que enfrentarnos al mismo problema del licor, y muchos caen, algunos para honra y gloria de Dios, pues rompen ese vicio. Mis amados hermanos, me decía en una oportunidad alguien que tenía este problema con el vicio del alcoholismo, me decía: mire pastor, me decía, ese es un vicio maldito, me decía, pero es rico. Entonces es increíble, mis amados hermanos, que la misma persona que tiene el vicio, que puede tener la iniquidad, sabe que es algo, mi amado hermano, que acarrea consigo maldición, pero también hay algo que para ellos los hace ser placentero, y esto no es ni más ni menos que otra cosa que la iniquidad, y es algo que ustedes y yo tenemos que romper en el nombre de Jesús, para que cuando vengan nuestros descendientes o con nosotros mismos se cumpla lo que escrito está, que Dios visita la iniquidad. Alguna versión dice la maldad de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación, pero también dice que hace misericordia, mis amados hermanos, hasta 1000 generaciones de los que lo aman, de los que le obedecen. ¿Qué es lo que nos toca entonces a nosotros, mis amados hermanos, para que no haya compañerismo entre la justicia y la iniquidad? Es romper todo vínculo, mis amados hermanos. Es también romper toda armonía, toda correspondencia, toda compañía, toda participación, toda interacción, toda asociación. También tener mucho cuidado con tener cierto tipo de fines, estar de acuerdo para alcanzar metas, o ser similares, o tener algo en común. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos, mi amado hermano, que el Dios que tenemos es un Dios santo, es un Dios, mi amado hermano, celoso. Es un Dios que nos cela con un celo de propiedad, con un celo de pertenencia, con un celo y con un sello, mi amado hermano, de que tenemos dueño. Nosotros tenemos dueño, y esa es la
importancia por la cual, mi amado hermano, no podemos conducirnos pretendiendo ser más misericordiosos que Dios, sino tenemos que conducirnos de tal forma de que Dios sea agradable, mi amado hermano, que si el mundo nos va a juzgar, pues que nos juzgue porque estamos con Cristo, pero que no sea Cristo juzgándonos porque estamos en el mundo, porque entonces habrá demasiado compañerismo, mi amado hermano, entre lo que es la justicia y la iniquidad. Y tú y yo fuimos puestos en esta tierra, lo sabemos porque está escrito, para ser la luz y la sal, mi amado hermano, de esta tierra. Fuimos puestos para ser la iglesia de Cristo, y la palabra dice que la iglesia y el Espíritu dicen ven. Así que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, mis amados hermanos, poder darle al Señor lo que le corresponde de nuestras vidas, mi amado hermano, y poder serle fieles a Él en todas y en cada una de las cosas que ustedes y yo hagamos. Así que en el nombre de Jesús espero yo, con la ayuda del Señor, estarme dando a entender, mis amados hermanos, para que el consejo de la palabra del Señor no regrese vacío, sino que antes bien cumpla ese bendito propósito por el cual el Señor está enviando esta palabra. Esperamos que la misma, mi amado hermano, esté siendo de bendición para tu vida, y que en el nombre de Jesús la misma pueda transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y así poder doblegarnos delante de la presencia de nuestro buen Dios, mis amados hermanos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús queremos tomar un breve momento, mis amados hermanos, para poder bendecir la vida de hermana Viviana allá en Miami, mis amados hermanos en Florida. La bendecimos. Ya vamos a estar orando por las peticiones al final del tema, en el nombre de Jesús, pero en esta oportunidad queremos bendecir la vida de hermana Vivi allá en Estados Unidos, mis amados hermanos, como repito, en Miami, en Florida. La bendecimos su casa, bendecimos a sus hijos, y le suplicamos al Señor que Él haga una obra portentosa en su vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio. Repito, mis amados hermanos, si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por medio de RJ Radio, y descargan la aplicación, o visitan la página, mis amados hermanos, rjradiocr.com, y ahí pueden escribirnos, o también pueden escribirnos directamente por WhatsApp, mis amados hermanos, al 00502 40 40 1670, para poder saludarlos, para poder bendecirlos, y en el nombre de Jesús que Dios haga una obra poderosa en sus vidas. Así que continuamos, mis amados hermanos, con el tema en el yugo desigual, hablando en este primer punto, y va a ser el único punto que hablaremos el día de hoy. Vamos a tener más participaciones en la radio para poder continuar desarrollando el tema, y así poder trasladar el consejo de la palabra de una forma completa, mis amados hermanos. Pero en esta oportunidad estamos hablando solamente del punto: ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? Que prácticamente, mis amados hermanos, la palabra nos muestra claramente que no debería de haber ningún compañerismo entre justicia e iniquidad. Y una vez más resumo esto: no debería de haber vínculo, armonía, correspondencia, compañía, participación, interacción, asociación. No debería de haber un fin, no deberíamos de ser similares a la gente inicua, mis amados hermanos, y mucho menos tener algo en común. Hay más significados para poder ir entendiendo un poco mejor lo que la palabra del Señor nos muestra, pero primeramente vamos a leer, mis amados hermanos, dos citas bíblicas que nos van a ir dando más luz en relación a lo que es la justicia y la iniquidad. La primera cita bíblica va a ser Salmo 119, versículo 63, y la segunda cita va a ser
Proverbios capítulo 13 y versículo 20. Estas dos citas nos van a servir, como repito, para que nos den más luz en relación a lo que es la justicia y a lo que es la iniquidad, y a demostrarnos, mis amados hermanos, el por qué no debería de haber compañerismo entre la justicia y la iniquidad. Dice la palabra del Señor en Salmos 119, versículo 63. Dice: compañero soy, escuchen esto, mis amados hermanos, de todos los que te temen y los que guardan tus preceptos. Ahí está claro, vean, está escrito. Entonces, si tú y yo, mi amado hermano, vamos a tener compañerismo, repito una vez más, no pretendamos ser más misericordiosos que Dios, ni tampoco, mi amado hermano, pretendamos ser los más fuertes, porque la palabra del Señor dice que en camino, mi amado hermano, a la casa de la ramera, hasta los más fuertes caen. No pretendamos, mi amado hermano, creer que estamos bien, porque aunque estamos bien, espero yo que así sea, la palabra nos manda y nos dice que tenemos que cuidarnos. Así que si tú y yo estamos bien, mucho cuidado, mi amado hermano, con dejar de cuidarnos. La palabra aquí nos está diciendo claramente que tú y yo, si profesamos nuestra fe en Cristo, mi amado hermano, tenemos que ser compañeros de los que le temen al Señor. Viene a mi memoria una cita en una oportunidad en la que el Señor Jesús está predicando y le llegan a decir a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera. Y él dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahí está claro, mi amado hermano. Sabemos que literalmente a Jesús lo estaba llegando a buscar su madre, mis amados hermanos, y sus hermanos físicos, biológicos. Mas sin embargo, Él no los menosprecia, que Dios nos libre de menospreciar a alguien, ¿verdad? Pero sí claramente dice Él: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son, mis amados hermanos, según la palabra del Señor, con quienes nosotros deberíamos de tener compañerismo, mis amados hermanos, y en el nombre de Jesús poder hacer la voluntad del Señor, mis amados hermanos, en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Así que, mi amado hermano, mucho cuidado por el amor al Señor. No pretendo yo, mi amado hermano, motivarte a que menosprecies a alguien, que Dios me libre, porque la palabra del Señor dice que las almas, todas, el alma del Padre y la del Hijo, son del Señor. ¿Y quiénes somos nosotros, mi amado hermano, para menospreciar las almas? Pero sí pretendo con este tema, mi amado hermano, que tú y yo nos cuidemos y que tengamos mucho cuidado con quién nos relacionamos. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra acá claramente que debemos de ser compañeros de todos los que le temen. Y es que no solamente dice eso, sino también de todos los que guardan tus preceptos. Recordemos que también está escrito, mis amados hermanos, en el libro de Santiago dice claramente que si nosotros creemos que el Señor es uno, bien hacemos, dice, porque los demonios, dice, también creen y tiemblan. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque escrito está que no todo el que le dice al Señor, 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 heredará el reino. No todo el que le dice Señor, Señor, hace la voluntad del Señor, mis amados hermanos. Entonces yo espero que este tema sea como la palabra lo dice, sea lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para que en el nombre de Jesús, si tú y yo tenemos algún tipo de relación como esta, mi amado hermano, con gente que no le teme al Señor, tampoco estoy diciendo que los rechacemos, que los menospreciemos, que los señalemos o los acusemos, sino creo que nuestra relación debería cambiar, mi amado hermano, al punto de interceder por ellos, de predicarles el evangelio y suplicarle al Señor que salve esas almas, que Él permita que esas almas, mi amado hermano, puedan arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Pero también mucho cuidado con nosotros mismos, mi amado hermano, porque podemos llegar a ser contaminados, nuestros hijos pueden llegar a ser contaminados, y este es un trabajo, mi amado hermano, nuestro como padres, como pastores, el velar por cada uno de los pequeños que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y no me refiero solamente
a las ovejitas, sino también a nuestros hijos, mi amado hermano. Entonces, este es un ejemplo de la justicia del Señor, porque claramente lo veíamos que no hay compañerismo entre justicia e iniquidad, y la palabra nos dice claramente que tú y yo debemos de ser compañeros, o deberíamos llamar compañeros a todos aquellos que le temen al Señor y a los que guardan sus mandamientos, sus preceptos. Pero ahora vamos a leer Proverbios, mi amado hermano, capítulo 13 y versículo 20, en relación a un ejemplo de la iniquidad y el por qué también, mi amado hermano, tú y yo deberíamos de guardar nuestra distancia en relación al compañerismo. Y como ya lo leímos, mi amado hermano, el compañerismo es tener vínculos, tener una armonía y estar acompañado de alguien para obtener un mismo fin. Si te vas a acompañar de alguien, mi amado hermano, para alcanzar una meta, pues que sea, mi amado hermano, de alguien que teme al Señor, de alguien que guarda y cumple lo que está escrito, y no de alguien, mi amado hermano, que hace todo lo contrario. Proverbios capítulo 13 y versículo 20 dice la palabra del Señor: el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios, escuchen esto, sufrirá daño. Ahí nos damos cuenta una vez más que no hay compañerismo entre justicia e iniquidad. Hay compañerismo entre los que le temen al Señor, y no debería de haber compañerismo, mi amado hermano, con los necios. ¿Por qué? Porque la palabra claramente dice acá que el compañero de los necios sufrirá el daño. Es un daño, mi amado hermano, como el que mencionábamos de la advertencia que le hacía el apóstol Pablo al apóstol Timoteo: no impongas manos con ligereza. Esa palabra imposición de manos con ligereza nos está hablando de varias cosas, mis amados hermanos. Una de ellas es, por ejemplo, nosotros como ministros, de ungir o orar por alguien y enviarlo como obrero, mi amado hermano, sabiendo o viendo que no ha dado ni siquiera los frutos dignos de arrepentimiento, y mucho menos las obras dignas de arrepentimiento. Pero también nos habla, mi amado hermano, como en relación a lo que hicieron los apóstoles Juan, Jacobo y Pedro con el apóstol Pablo, que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo lo explica, que él subió a Jerusalén y ahí se encontró con estos apóstoles y ellos le extendieron, dice, la diestra de compañerismo. Eso también nos está hablando de esa imposición de mano, de extenderle, mi amado hermano, una diestra. Volvemos a hablar de esto, de compañerismo, en este caso a alguien que pueda ser un necio. ¿Qué es lo que la palabra dice acá? Sufrirá el daño. Por ejemplo, mi amado hermano, recordemos que la palabra también nos dice que no nos hagamos fiadores, que no salgamos fiadores por nuestro hermano, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque vamos a pagar las consecuencias. Esto podría ser un ejemplo de iniquidad, que alguien venga a pedirnos ser fiadores de ellos para que ellos puedan adquirir algún producto, y si tú y yo sabemos, mi amado hermano, que tienen mala fama, que no pagan sus deudas, esto sería una necedad de parte de nosotros el meternos a ser fiadores de cierto tipo de gente, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque las consecuencias, claramente lo dice acá la palabra, el compañero de los necios sufrirá los daños, sufrirá las consecuencias. Entonces, en el nombre de Jesús, mi amado hermano, espero yo estarme dando a entender, y que el consejo y la luz de la palabra del Señor venga sobre tu vida, mi amado hermano, para que en todo tiempo y en todo momento tengamos mucho cuidado de a quién le extendemos la mano de compañerismo. Ok, queremos tener compañeros, entonces busquemos compañeros, mi amado hermano, que le teman al Señor, que guarden sus preceptos. Aún con todo respeto digo esto, pero cada uno de nosotros como pastores, mi amado hermano, es nuestra obligación, como también nuestra necesidad, el conocer el rostro, porque así lo dice la palabra, de nuestras ovejas. Aún tampoco te confíes, mi amado hermano, de todos los miembros de tu congregación, porque también recordemos que Satanás, que Jehová lo reprenda, se disfraza de ángel de luz y puede, mi amado hermano, llegar a causarte daños. Así que este tema
del compañerismo entre la justicia y la iniquidad, mi amado hermano, del yugo desigual, es como un atraer nuestra atención para que tú y yo, mi amado hermano, permanezcamos firmes, sabiendo que no importa si el mundo nos juzga, mi amado hermano, por estar con Cristo, pero sí debería de importarnos, mi amado hermano, que Cristo nos juzgue por estar en el mundo, porque no nos mandó el Señor, mi amado hermano, a este mundo para hacernos parte del mundo, sino el Señor nos mandó a este mundo, mi amado hermano, para predicar la palabra del Señor, para poder predicar la palabra y que por medio de ella, mi amado hermano, muchas almas sean rescatadas, mi amado hermano, por medio de la predicación del bendito evangelio. Con estas dos citas que te acabo de poner de Salmos 119, 63 y Proverbios 13, 20, en relación una a la justicia y la otra a la iniquidad, quiero darte los significados que la concordancia da, mi amado hermano, en relación a la palabra justicia. Dice que la palabra justicia, su significado es equidad, también es justificación cristiana. Y cuando hablamos de la justificación, mi amado hermano, hablamos de lo que es recto, de lo que es justo, de lo que es bueno. Amén. Hablamos de rectitud, de integridad, y hablamos también de que la justicia es algo, mi amado hermano, que Dios nos exige. Recordemos que en la palabra el Señor dice que tú y yo tenemos que ser santos porque Él es santo, pero podemos pensar que también la palabra, mi amado hermano, tiene que decir para nosotros, para poder tener un entendimiento, que si Él nos pide que seamos santos porque Él es santo, también tenemos que ser justos, mi amado hermano, porque Él es justo. También tenemos que buscar, mi amado hermano, ser rectos, ser justos, ser buenos. Recordemos que en relación a estas palabras que acabamos de leer, la palabra del Señor nos dice que en una oportunidad llegaron los hijos de Dios y ahí al final de la fila también iba Satanás, dice la palabra del Señor, mi amado hermano, y empezaron a hablar acerca de Job, mi amado hermano, y la Biblia dice que Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, temeroso de mí, apartado del mal. Y es lo que tú y yo tenemos que buscar, mi amado hermano, que aunque el mundo hable mal de nosotros, que Dios tenga un buen concepto, una buena idea de lo que somos nosotros, mi amado hermano. Y sabes que esto me llama mucho la atención, porque la palabra justicia significa equidad. Y cuando vamos a ver qué significa la palabra equidad es darle a cada uno lo que necesita. Y Dios, mi amado hermano, Dios es un Dios de equidad. Dios, dentro de ese Dios que conocemos como justo, Él nos va a dar a cada uno no solamente lo que necesitamos, sino también nos va a dar a cada uno, porque así está escrito, según la obra, mi amado hermano, de nuestras manos, según la obra de todo lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo. Así que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, esta virtud de nuestro Dios, como la equidad, es Dios dándole a cada uno lo que corresponde. Recordemos que cuando tú y yo vemos también el significado de la palabra justicia, eso es lo que significa la justicia, mi amado hermano, que cada uno reciba lo que merece. Y muchas veces merecemos, mi amado hermano, ser tratados, pasados por el desierto, pasados por fuego, pero al final sabemos que todo esto es para que nosotros seamos purificados y vayamos siendo perfeccionados en el nombre de Jesús. Esos son los significados de la palabra justicia. Amén. Hacer lo que Dios exige. Pero ahora vamos a ver los significados de la palabra iniquidad. Dice que la palabra iniquidad significa ilegalidad. Y escuchen esto, qué tremendo: violación de la ley. Aquí nos damos cuenta de la gran diferencia o de la antítesis, mi amado hermano, de la justicia y la iniquidad, porque la justicia es hacer lo que Dios exige y la iniquidad es la violación de la ley. Y qué mejor forma de conocer lo que Dios quiere o exige que a través de su palabra, mi amado hermano. La misma se tipifica con el nombre de la ley de Dios, como la ley de Cristo. Hasta la ley de Moisés también está escrito, mi amado hermano,
Entonces nos damos cuenta de la gran diferencia, que la justicia es obedecer, hacer lo que Dios exige por medio de la ley, pero que la iniquidad, mi amado hermano, es violar la ley, es hacer algo ilegal. Y tú y yo, mi amado hermano, no hemos sido puestos en esta tierra para violar la ley, sino para cumplirla. Recordemos que el mismo Señor Jesús vino a decir, mi amado hermano, que Él no vino a abolir la ley, Él no vino a violar la ley, sino Él vino a hacer que se cumpliera, mi amado hermano, la ley del Señor. Así que si el mismo Hijo de Dios, mi amado hermano, vino a hacer la voluntad de su Padre, con mayor razón nos corresponde a ti y a mí, mi amado hermano, hacer lo que la ley del Señor nos dice. Esta palabra iniquidad también sigue diciendo que significa maldad, impiedad, infracción, mis amados hermanos. También significa infringir la ley, al igual que violar la ley. También significa maldad y transgresión. Así que ahí están algunos significados y nos damos cuenta cómo, mi amado hermano, esto es la justicia y la iniquidad son polos opuestos, mi amado hermano, y tenemos que tener mucho cuidado con actuar de una forma que a Dios no le agrada. Así que en el nombre de Jesús todavía hay muchas cosas más, mi amado hermano, que hablar de este tema. Vamos a leer más citas bíblicas a la luz de la palabra para que la misma nos vaya abriendo el entendimiento y que a la luz de ella tú y yo podamos actuar y obedecer lo que escrito está. Proverbios capítulo 28 versículo 7 dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Otras versiones dicen, mi amado hermano, el hijo entendido se sujeta a la ley. El derrochador, dice, deshonra a su padre. Veamos acá que en la primera cita que leíamos utiliza la palabra compañero, pero en la otra utiliza la palabra derrochador. Otra versión dice: quien anda con jerguistas deshonra a su padre. Y un jerguista, mi amado hermano, es alguien que anda de fiesta en fiesta, es alguien que no toma las cosas de Dios en serio. Otra versión dice: el que frecuenta orgías. Ve qué tremendo esto, de que cuando habla, la primera versión que leímos dice compañero de glotones. Aquí ya llega a un punto más alto, mi amado hermano, y está hablando de que el compañero de glotones también puede frecuentar lo que son orgías, y dice acá: deshonra a su padre. Otra versión dice: el que apacienta lujuria. Vean qué tremendo, mi amado hermano, cómo este yugo se puede ir incrementando solo por tener relación entre justicia e iniquidad. Que Dios nos libre, mi amado hermano, de caer en todo esto. Una versión más dice: el que lo malgasta todo. Así que mucho cuidado. Vamos a leer otras versiones más. Dice: el hijo que obedece la ley es inteligente, pero el que anda con derrochadores avergüenza a su papá. Otra versión dice: el que anda con libertinos avergüenza también a su papá. Y vamos a ir dándole conclusión a este tema, mis amados hermanos, esperando en el nombre de Jesús que tú y yo podamos entender la palabra del Señor. Porque cuando, repito, voy a hacer un breve resumen de esto, cuando la Biblia habla de ser compañero de glotones, la otra versión dice en derrochador, en la otra andar con jerguistas. Repito, es una persona que no toma nada en serio, para él todo es chiste. El que frecuenta orgías, el que apacienta la lujuria, el que todo lo malgasta, el que anda con derrochadores, el que frecuenta libertinos. Nos damos cuenta de que todo esto que leímos, mi amado hermano, tiene que ver con el compañerismo entre la justicia y la iniquidad. Y por último vamos a terminar con esta cita del libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato o ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró, el que te hizo y te estableció? Y nos damos cuenta que todas las citas anteriores que leímos, mi amado hermano,
en relación al ser compañeros de glotones. De ahí de esa palabra glotones se desenlaza todo lo demás: derrochador, jerguista, el que frecuenta orgías, el que apacienta lujuria, el que todo lo malgasta, el derrochador, el que frecuenta libertinos. Todas las citas dicen deshonra a su padre. Y aquí nos dice Deuteronomio 32:6 que nuestro Padre, mi amado hermano, es Dios. Esta es la razón más contundente, mi amado hermano, a la luz de la palabra, sobre el por qué tú y yo, mi amado hermano, no tenemos que tener compañerismo si somos justos con la iniquidad. ¿Por qué? Porque el que tiene compañerismo, mi amado hermano, con la iniquidad, deshonra al Padre. Y Deuteronomio 32:6 dice la palabra del Señor, una vez más lo leo: así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró y Él te hizo y te estableció? Entonces esta es la razón más contundente del por qué no nos conviene, mis amados hermanos, el tener compañerismo entre justicia e iniquidad. ¿Por qué? Porque deshonramos a nuestro Padre Celestial, quien nos compró. La palabra del Señor también nos dice, mi amado hermano, que si tú y yo decimos que Él es nuestro Padre, entonces Él nos pregunta: ¿en dónde está mi honra? Así que yo te animo en esta hora, en el nombre de Jesús, basándonos en este tema de el yugo desigual, en nuestro único punto, mi amado hermano, que ministramos en esta oportunidad, en el punto de qué compañerismo tiene la justicia y la iniquidad, a que tengamos presente que si Dios es nuestro Padre, debemos de honrarlo. ¿Y cómo se le honra, mi amado hermano? No teniendo compañerismo con gente inicua, sino antes bien que Dios haga la obra en cada alma, en cada mente, en cada corazón, pero tú y yo dediquémonos, mi amado hermano, a servirle al Señor. El apóstol Pablo decía de que si nosotros no fuéramos siervos de Cristo, mi amado hermano, ciertamente entonces agradaríamos a los hombres. Pero como no hemos sido llamados, mi amado hermano, a agradar a los hombres, sino a Cristo, una vez más te repito esto: no importa si el mundo nos juzga, mi amado hermano, por estar con Cristo, pero sí importa si Cristo nos juzga por andar en el mundo. Así que este ha sido nuestro tema el día de hoy, mi amado hermano, el tema de el yugo desigual, en nuestro único punto en esta oportunidad de qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad. Si el Señor nos lo permite más adelante, porque todavía nos falta hablar de 7 yugos más, aparte de este del yugo desigual, vamos a estar explicando con la ayuda del Señor también qué es la comunión, que no tiene que ver comunión entre luz y tiniebla, no tiene que ver concordancia entre Mesías y Belial. No tiene que haber parte del creyente con el incrédulo, ni tampoco acuerdo entre el santuario de Dios y el santuario de los ídolos. Así que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, este ha sido nuestro tema. Pues antes de despedirnos, quiero que tomemos también un tiempo de oración, un tiempo de intercesión, mis amados hermanos, no solamente por las peticiones de nuestros